Estamos ya y le agradecemos su presencia a David De Brot, que es analista político, en este caso la ISAPRE, un hombre que está muy involucrado en todo este proceso, economista. ¿Se vino usted en metro, cierto? Metro. ¿No lo mutualizaron por ahí? Porque andan mutualizando en el centro, ¿eh? De verdad, a varios. Hay que tener cuidado con eso. Oiga, en primer lugar, después yo voy a hacer un poquito acá de abogado del diablo. Le voy a dar todos los argumentos que da la gente de derecha para la decisión que tomó el Senado. Pero usted, ¿cómo la tiza? ¿Le sorprendió la resolución que se llegó? Esta mutualización de la deuda, bajarla en 2/3. ¿Cuál es su perspectiva respecto a lo que hoy día se está discutiendo? Ya. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que quiero plantear es lo siguiente. No concentremos todo el tema en la mutualización, porque si bien la mutualización es evidentemente inconstitucional y es un robo a las personas, hay otros elementos de la ley corta que fueron propuestos por el oficialismo, por el gobierno, en indicaciones, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, de reducir la deuda. De reducir la deuda. Aquí no es solo el tema de la mutualización lo que reduce la deuda. Por eso que ya no se habla de 1.400 millones, se habla de 1.100. Todo el mundo ahora parte de 1.100 cuando eran 1.400. Y esa magia de evaporar esta deuda ocurre por el cambio del régimen de excedentes, que es esto de que ningún plan se puede tarificar por debajo del 7%. Y está el tema de la mutualización. La verdad que a mí no me sorprende. Eso fue una cosa que se discutió ampliamente en la comisión técnica que creó la Comisión de Salud del Senado, mayoritariamente expresando la opinión de las ISAPRES, que estaban representadas ahí directamente, y de centros de estudio que son en la práctica lobistas de las ISAPRES. Entonces no me extraña para nada. Ya, y tú dijiste acá, no hay que colocar solo los focos en la mutualización, que es la forma en que se arregló esto en el fondo de manera temporal, porque a lo mejor el TC determina otra cosa. ¿Dónde más colocamos el foco entonces? ¿Dónde son los otros puntos donde uno debiera tener cierto grado de preocupación? Yo lo plantearía de la siguiente manera. Mutualización es un tema. Segundo, cambio del régimen de excedente es igualmente ilegal e inconstitucional, porque lo que hace disminuye el monto de la deuda. Pero lo disminuye ¿de qué forma? Porque establece que el régimen de excedentes deja de existir, pero retroactivamente. Entonces es una ley que se aplicaría con efecto retroactivo para eliminar todas las deudas que van por debajo, cuando los precios son por debajo del 7%, eso se elimina. Y por lo tanto, los contratos que están en stock hoy día, las personas que tienen un contrato de ISAPRE hoy día, esas personas se les va a expropiar los excedentes. Eso también es ilegal hacerlo. Y el tercer punto es algo que es una cosa un poco más técnica, menos atractiva en la discusión, que es que la deuda no se va a contabilizar como deuda para efectos del cálculo de los estándares legales. ¿Qué quiere decir eso? Que una deuda de la magnitud de la que estamos hablando no va a ser considerada para efectos de el cumplimiento de los indicadores financieros que tienen que cumplir obligatoriamente la ISAPRE. Eso es una aberración total, porque eso es inventar reglas de contabilidad que no existen. O sea, una deuda es una deuda. En este caso es una deuda con los afiliados, ¿no es cierto? Claro. La ISAPRE contratos individuales y privados. Contratos individuales, la ISAPRE le deben a los afiliados, y la ley dice que esas deudas tienen que contabilizarse para efectos de los estándares legales. Entonces lo que estamos haciendo, yo pongo el siguiente símil, es como si los médicos dejaran de hacerle exámenes cardiológicos a las personas para no ver a una población que está hipertensa. Entonces se van a dar cuenta que eran hipertensos cuando tengan infarto, ¿no es cierto?, y tengan accidentes cerebrovasculares. Es un absurdo total lo que fue aprobado. Eso no lo propuso la derecha, eso lo propuso el gobierno en el proyecto de ley corta original, y eso es una aberración desde el punto de vista técnico. Hassan. Ya. ¿Cuáles son los próximos pasos en esto? El gobierno está en la posición de esperar que se puede corregir el elemento de la mutualización en la Cámara Baja, y si no, ir al Tribunal Constitucional, porque esto viola la Constitución, como ha dicho el ministro de Justicia Cordero, ¿ya? Ve la posibilidad de ir mejorando esta ley corta
o al final, incluso si la posición del oficialismo va ganando terreno, que todavía no está claro, de todas maneras lo que va a salir de eso es algún tipo de salvataje para las ISAPRES. A ver, hoy día tenemos un proyecto que está aprobado por el Senado y pasa a la Cámara de Diputados en marzo. Ya hay un antecedente, que es que la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gammuri, planteó que ella ve que el tema de la mutualización no puede pasar y que hay una serie de otros elementos, incluyendo este tema del régimen de excedente, que tienen que ser muy discutidos. Tienen un problema práctico. A la Cámara de Diputados se le están dando 2 meses para sacar algo que el Senado se demoró 8 meses, constituyó 2 comisiones técnicas, ¿no es cierto?, invitó expertos, en fin. Y además con la limitación de que lo más probable es que haya una comisión mixta. Por lo tanto, en la práctica la Cámara de Diputados tendría, digamos, un mes y medio para discutir algo que la verdad es que está siendo presionado principalmente desde el mundo privado, desde la derecha y de la ISAPRE, para que salga como está, con mutualización y todo. Yo creo que a eso también se le está oponiendo crecientemente y se va ganando conciencia a nivel de organizaciones sociales. La Central Unitaria de Trabajadores, que tiene una Secretaría de Salud que agrupa más de 10 organizaciones sindicales de nivel nacional, tanto del mundo público como también del mundo privado, de las clínicas privadas, de la farmacia, en fin, está trabajando y ha sacado varios comunicados en la línea de criticar lo que está ocurriendo con la reforma, con esta ley corta, y preparando una propuesta de reforma a la salud para contraponerla a lo que hay en este momento, que son puras propuestas que vienen del mundo de la ISAPRE y de la derecha. Y eso, bueno, estamos en Chile. La otra vez yo Estamos en Chile. juzgaba de que me parece vergonzoso el rol activista que está teniendo la Asociación de AFP frente al dilema de la reforma de pensiones, porque en el fondo ellos tienen un mandato de administrar las plata, pero ¿qué ocurre? No, hacen todo lo contrario, hacen campaña como si fueran un actor político, ¿ya? La ISAPRE está más o menos en la misma, ¿cierto? Con todo lo que representa el hecho de recurrir a faldas del Estado cuando fracasa un negocio por su responsabilidad y que pertenece al espectro de lo privado. Ahí está lo de la CUTA, lo que usted está manifestando, que es muy importante, que es muy relevante. Ahora bien, de acuerdo a su perspectiva, dejar caer la ISAPRE, que era otra de las posibilidades. No, acá está un tema de ello, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a ayudar. En efecto, sería un desastre muy grande para el mundo de la salud pública, entendiendo de que hoy día hay una plataforma de seguros médicos que está emergiendo y consolidándose, entendiendo de que en el último año creo que 600.000 personas pasaron de FONASA, de la ISAPRE a FONASA, y fueron absorbidas de buena manera. No hemos visto un colapso todavía, pero es un riesgo muy alto el dejar que el mercado resuelva estas cosas. A ver, es que aquí hay que separar los temas. El cumplimiento de los fallos nunca puede ser entendido como algo que... ¿Opcional? Que si... Mira, voy a poner un ejemplo que puede sonar medio brutal, pero es lo mismo. Si la Corte condena condenaba antiguamente a pena de muerte a una persona por un delito, ¿eso no provoca daño en los familiares de esa persona? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿La Corte va a eliminar esa pena porque provoca daño a otras personas? Eso es un absurdo. Lo que hay que hacer es cumplir la sentencia que tiene que ver con la ISAPRE. Y lo que hay que hacer es contener el que esa situación, que evidentemente hace que sean insolventes, ¿ya?, no se contagie hacia las clínicas. Sí, un pequeño asterisco en eso. Cuando haces la comparación con el sistema penal, al final el punto es que si un tribunal ha condenado a una persona de pena de muerte, existe un sistema de apelaciones, ¿cierto? Claro. Dentro del Poder Judicial. Entonces, muchas veces una persona condenada de pena de muerte ve conmutada la pena, ¿cierto? No lo ejecutan. 30 años hay personas esperando la ejecución de la pena por todos los procesos judiciales que están involucrados en eso. Pero son procesos dentro del Poder Judicial. Una vez que la Corte de Última Instancia ha sentenciado, termina. Y acá el tema es que están ignorando una sentencia final. Está ignorando una sentencia final. O sea, estos fallos de la Corte no son el primer fallo respecto de los casos que se fallaron. Son la última instancia de apelación que tuvieron o las personas o las ISAPRES y que llegaron a la Corte Suprema y se dicta y además hubo recursos de queja, en fin, todos fueron fallados
a favor de las personas. Y lo que se está haciendo mediante una ley es evadir el cumplimiento de los fallos. Eso hay que ser muy claro. Lo que tenemos hoy día como proyecto de ley aprobado en el Senado es un llamado a evadir el cumplimiento de los fallos, una cuestión muy grave, porque pone al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial coludidos Exacto. para violar sentencias judiciales. Ese precedente no se puede aceptar. Evidentemente, la Corte no hace pronunciamientos respecto a estas cosas, pero cuando empiecen a presentarse recursos en las Cortes de Apelaciones de origen de los casos y lleguen a la Corte Suprema, esos fallos evidentemente van a contradecir una ley y eso genera problemas institucionales graves. Ahora, lo que uno tiene que hacer, y esto yo he venido insistiendo hace más de un año, es que hay que poner un cortafuegos, ¿no es cierto?, respecto de la situación de los prestadores privados. Por supuesto. Nadie ha planteado, incluso en el programa de gobierno, cuando se planteaba la idea de fondo único público, ese fondo único funciona con prestadores públicos y prestadores privados. Para que eso ocurra, para que no se produzca ese contagio de la crisis financiera de la ISAPRE hacia las clínicas, es fundamental un mecanismo que se llama garantías y que es parte de los estándares legales. Bueno, lamentablemente, toda la acción que ha tenido la superintendencia ha debilitado las garantías. Entonces, lo que hay que hacer en el proyecto de ley, justamente, es introducir mecanismos que lo fortalezcan, que fortalezcan el monto y la calidad de las garantías. Lamentablemente lo que tenemos hoy día es lo que dije al principio. O sea, no se va a contabilizar la deuda para efectos del cumplimiento de los estándares. ¿Qué significa? Debilitar el monto y debilitar la calidad de las garantías. Entonces, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, que es muy importante que se hagan. Parte importante de ello es estas facultades que tendría FONASA para contratar seguros privados, ¿no es cierto?, complementarios. Eso también permite que las personas tengan continuidad en la atención, mejoren las coberturas respecto a lo que tienen en la modalidad de libre elección del FONASA y, por otra parte, mantener el flujo financiero hacia las clínicas. Entonces, hay un conjunto de medidas que sí van en el sentido correcto, pero al lado, en el mismo proyecto, tienes todo lo contrario. Entonces, esa es la incongruencia que uno ve. Ya, y esa incongruencia en el fondo es de los distintos aparatos del Estado. ¿Cómo usted, en cuanto a perspectiva, yo creo que el TC, ojalá actúe rápido, está medio contra la pared? Yo creo que va a terminar sancionando esto como usted lo dice, porque en el fondo la flagrancia y las contradicciones son evidentes. ¿Y de ahí qué camino se abre? A ver, yo creo que es el razonamiento del TC, es que la mutualización es inconstitucional, porque ese es básicamente el punto. Fíjate, si es constitucional o no. Eso inmediatamente hace que el mecanismo de modificación del régimen de excedentes también sea inconstitucional. Porque el argumento práctico es que se estaría aplicando algo de manera retroactiva. O sea, si a la persona que la Corte obliga a bajarle el precio, esa baja del precio se hubiese compensado con otra que hubiese tenido que cobrarle más, esos hubiese que no ocurrieron, bueno, es lo mismo que pasa con el régimen de excedentes. Claro. Eso de que no se puede tarificar por debajo del 7%, yo lo encuentro perfecto, pero eso no se puede aplicar hacia atrás, porque eso es cambiarle las reglas del juego con las que la Corte Suprema emitió un fallo. O sea, si las reglas del juego hubiesen sido esas, la Corte Suprema habría dictado otro fallo. Entonces, ese razonamiento hace que todo lo que va apuntando a disminuir el monto de la deuda sea efectivamente inconstitucional. Si eso es así, la otra parte que tiene que ver con las alzas de precio, que son las que permiten pagar la deuda y compensar las disminuciones de precios que también instruyó la Corte, van a ser estratosféricas. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos en un callejón sin salida. Pero la discusión es, o los fallos se cumplen o cambiamos las leyes para favorecer a una empresa, a una industria determinada. Yo creo que el camino es claro. No se puede adecuar la legislación para favorecer a la empresa incumpliendo fallos de la justicia. Hassan. No, pero
Yo quería... Si quieres profundizar algo, pero dale, no hay problema. El minuto. El programa de gobierno que imaginaba un fondo único, que quería como entonces que las cotizaciones... Legales, las cotizaciones legales. El 7%, El ¿cierto? 7%. El 7% que todos cotizamos en teoría. Solamente que los que tienen ISAPRES cotizan aparte. Entonces la idea es unificar esos dos fondos. Uno unifica esos dos fondos, con eso el sistema público, el financiamiento público sería todo ese fondo y puede comprar de los privados y de los públicos. Claro. Los beneficios de un sistema así, si uno cierra el ojo, es evidente. Va a aumentar el acceso a las clínicas privadas para todo el mundo porque en el conjunto del sistema van a poder negociar los precios más razonables y con eso pueden entonces ampliar incluso la cobertura pública. Es un sistema que, si uno analiza el funcionamiento de ese sistema, tiene a todas luces una mejora en comparación con el sistema actual que tenemos. Sí. Pero el problema es el costo de transición en esto, ¿cierto? Para transitar desde el sistema actual bifurcado, el sistema segregado que tenemos, hacia un sistema unificado de esa naturaleza, hay un trecho enorme. ¿No? Lo hemos conversado muchas veces, que en teoría uno podría hablar de un sistema que es únicamente de prestadores públicos. Pero cuando existe una amplia gama de prestadores privados, la idea es unificarlos dentro del sistema, porque eso es lo que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, justo por eso hablamos, y lo que está en el programa de gobierno, es un sistema que, tomando en cuenta cómo se ha desarrollado el sistema chileno en las últimas décadas, tenemos este sistema con prestadores privados. Tenemos este sistema que es dual en las prestaciones, entonces lo que se puede hacer más racionalmente es unificar la parte de financiamiento. Pero con esa misma lógica de entender que hay un costo y por ende uno adapta la propuesta, acá tenemos un problema incluso con el financiamiento, donde estas personas están haciendo un lobby feroz. Y en esto, la Corte Suprema está obligando una reforma improvisada de parte del gobierno. Puede ser, ¿eh? Mira, no hay opción. Y lo que yo pregunto es que si podemos adaptar el proyecto de largo plazo, entendiendo el problema de eso es como dato a la causa. No podemos cambiar eso. Bueno, de la misma forma no podemos eliminar el lobby de las ISAPRES. ¿Cómo se sale de eso con una propuesta de ley corta que van a aceptar? A ver, yo a la reflexión que tú haces, Hassan, yo agregaría una cosa que es muy importante en el diseño. La propuesta del fondo único significa que las cotizaciones del 7%, que hoy día están en FONASA, ahí no hay ningún cambio. Para los que están en FONASA. Y las que están en la ISAPRE, esa cotización del 7% que va a la ISAPRE pasa a ser administrada por un solo ente público, que sería FONASA o como se llama. Otro, como se llama, da lo mismo. El Fondo Único de Salud sería. Pero eso no es el total de las cotizaciones, porque en la ISAPRE las personas pagan un copago adicional. No un copago, pagan una cotización voluntaria. Perdón. Sí. Esa cotización voluntaria, desde el punto de vista del total del fondo que manejan la ISAPRE, es como un 40% adicional. O sea, un 60% es la cotización obligatoria y el otro 40% son las cotizaciones voluntarias. Al dejar de existir la ISAPRE, o al quebrar una ISAPRE y la persona se va al FONASA, o sin que quiebren, como ya ha ido pasando, la persona se pasa al FONASA, la persona pasa su 7% que estaba en un ISAPRE, lo traslada al FONASA, pero le queda disponible en su bolsillo el extra en la cotización voluntaria. Entonces, lo que se está proponiendo en esta otra parte de la ley corta es que con esos recursos la persona pague una prima de un seguro complementario, que es la misma función que cumplía la ISAPRE, pero ahora negociada desde el FONASA con las compañías de seguro. Porque obviamente FONASA conoce mejor las necesidades de cobertura que tienen las personas, grandes grupos de población. FONASA administra una cartera de 16 millones y un poco más. Sí, porque es mejor negociar con todo el mundo frente a una compañía en vez de negociar uno a uno. ¿Qué negociación hay cuando tú, como persona individual, vas a contratar un seguro complementario? ¿Se entiende Cero. esa gente? ¿Cierto? Sí. Ya, porque Cero. la misma lógica del sindicato. Si yo como persona natural tengo que negociar con la empresa va a reírse en mi cara. Pero si hay
miles de personas que todos dicen queremos esto, la presión para el empleador es mucho mayor. Evidentemente. Lo mismo en el caso de las compañías de seguro cuando uno jubila con las Exacto. AFP. Yo jubilo personalmente, voy a la compañía, ¿cuánto me va a pagar mensual? Se ríe la cara y me ofrece Pero, una miseria. Además, mira, quiero explicar una cosa. Esto que puede parecer una cosa tan novedosa como armar esto que FONASA negocia con las compañías de seguro, hay montones de empresas, ¿sí? Empresas mineras, grandes compañías, canales de televisión, el sector público, parte del sector público, que tiene dentro de los beneficios contractuales por negociaciones colectivas seguros complementarios que los paga el empleador en ese caso. Esos seguros son contratados con pólizas colectivas, no con pólizas individuales. La gran mayoría del aseguramiento complementario en Chile existente hoy día son pólizas colectivas que tienen estos trabajadores. Bueno, ese mismo modelo uno lo puede replicar haciendo una negociación desde FONASA. FONASA dice, mira, necesitamos que las coberturas tengan estas características, las primas no pueden ser discriminadoras por edad y sexo, no pueden haber un filtro por preexistencia, tienen que ser contratos de mediano o largo plazo, donde no te cambien la prima todos los años, me refiero. Esas condiciones FONASA las puede poner porque está poniendo sobre la mesa, no los 16 millones, porque hay un segmento que no tiene capacidad de pago para de eso, pago de seguro. pero va a tener 8 o 10 millones de personas que sí. Cuando pone eso sobre la mesa, las compañías de seguro tienen absoluta disposición de entrar en un negocio de ese tipo, porque no hay ninguna compañía de seguros que tenga una cartera de ese tamaño. Claro, Sí, po. ninguna. Sí, sí. Pero sí, O sea, a veces las ISAPRES están enamoradas de su propio negocio, podrían transformarse en otra cosa y seguir ganando plata. Efectivamente, bueno, es que eso ya lo han hecho. Sí, también es una ficción esto de que existen las ISAPRES y en un mundo paralelo existen los seguros. No, claro. En la práctica, todos los grupos económicos que están detrás de la ISAPRE tienen compañías de seguro y funcionan y hacen que compitan entre ellos y se pasan carteras de un lado a otro. Bupa, por ejemplo, que controla Cruz Blanca, cerró su fuerza de ventas cuando empezó esta crisis. Cerró su fuerza de ventas. A gran parte de esa fuerza de ventas les pidió que se fueran a la compañía de seguro a pirquinear, ¿no es cierto?, los sanos, los jóvenes, los que tienen mayor renta. O sea, es trasladar el negocio de un lado a otro. Pero aquí en este proyecto de ley lo que se está planteando es que FONASA haga esa negociación, no cada uno de manera individual. Te entiendo perfectamente. Oye, te decía yo, te voy a dar algunos argumentos que da la gente de derecha que no ha escrito. En realidad es para tener el contraste. Acá, por ejemplo, Martín nos dice, ojo a que lo aprobado por el Congreso no evita ningún pago a quien se le cobró de más, porque en el fallo de la Corte Suprema dice él, no se habla de montos específicos, no se habla de una cantidad. Y complementa, acá lo que ocurrió es que se creó por parte de la Corte Suprema una ficción jurídica. El juez colegisló extendiendo el fallo a los que incluso no demandaron. Y no se fue de acusación porque la composición del Congreso no más. Porque acá el problema lo creó el Estado limitando precios. Creo que es una demasiado libre mercantilista esta opinión, pero legítima. Sí, no, sin duda, todas las opiniones son legítimas. Yo invitaría a Martín a leer los fallos completos, no solamente la última parte de los fallos, porque, por ejemplo, el fallo de Prima GES, antes de plantear que se tiene que devolver, etcétera, etcétera, hay un razonamiento en el fallo muy extenso respecto de por qué el fallo de última instancia de este tipo de causas tiene que tener efectos para el conjunto de las personas que se les incumplió un contrato y que se les cobró en exceso. Ese razonamiento lo que hace es decir, mire, aquí reclamó una persona, reclamó otra persona, estamos hablando de una sola ISAPRE, reclamó una persona, reclamó otra, hubieron fallos, los fallos fueron a favor o en contra, las partes recurrieron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, mire, aquí hay muchos casos de este tipo que han reclamado. Lo que yo voy a fallar es una situación que le ocurrió a todos los que están en la cartera. No se le cobró de más solo a los que reclamaron. Es un absurdo plantear que se les devuelva solo a los que reclamaron y los que no reclamaron no se les cobró en exceso. O sea, la Corte lo que hace es justicia, ¿sí? No es una caja pagadora de quién va a reclamar.
Entonces, en el mismo fallo hay un razonamiento muy extenso de por qué esta cosa que dicen que los fallos tienen, ¿cómo se llama?, efectos relativos, ocurre en algunas cosas y en otras tiene que tener efectos generales. Entonces yo invitaría a leer el fallo completo. De hecho, esto mismo que estoy diciendo lo ha dicho el ministro de Justicia, Cordero, de que eso es así. No es una regla general y estricta el que los fallos tengan efectos relativos. Eso es una falsedad absoluta. En el fallo de tablas de factores, el tema es un poco más complejo, porque el problema de tablas de factores depende de casos. En un contrato yo puedo tener 5 personas. Tengo un niño que tiene una edad y un sexo y otras personas que tienen distintas características. En ese caso, cada situación del beneficiario es distinta. Entonces, la Corte, ¿qué es lo que dijo? A los que se les cobró de más, producto de la aplicación de una tabla de factores versus la tabla única, se les devuelve. Y a los que se les cobró de menos, no se aplica. Eso dice el fallo. No es una interpretación posterior. Eso es lo que dice el fallo. Por lo tanto, el tema de mutualización no va, porque en el mismo fallo dice que no se aplica y hay una argumentación jurídica de por qué no se aplica. Te encuentro toda la razón. Vamos a leer el comentario de la gente ahora, de la gente de la comunidad. Jacqueline Sangüesa nos dice entonces, ¿para qué están los ministros de la Corte Suprema y el Poder Judicial si el Parlamento puede modificar a su antojo la sentencia? Es lo que estamos discutiendo. Anilú Herrera, trabajé en una naviera y teníamos un excelente seguro complementario. Fue negociado como empresa. De todos lados, claro. Gloria Galvez, don David me parece un gran experto en política de salud y además clarísimo. Gracias por venir. Es un saludo personal para ti. Lorena Palavecinos, los seguros colectivos en las empresas son un tremendo apoyo. Adán Farías, ojalá no terminen privatizando FONASA. Y Terry Bugard, ¿qué nos aconseja con esta ley a nosotros los cotizantes como personas que nos han robado y ahora no sabemos si nos van a restaurar estos dineros? ¿Qué pasa si salimos del ISAPRE? ¿Nos devolverán algo? ¿Qué podemos hacer? El que está ahí en el medio, ¿qué le recomendaría? A ver, yo voy a ir a una cosa bien práctica. El fallo de Prima GES ya estableció literalmente que queda sin efecto el alza que se aplicó desde octubre del 2022. Queda sin efecto para todos los beneficiarios de la ISAPRE. ¿Qué ocurrió? La superintendencia hizo una interpretación del fallo. Si uno se va al fallo, a ese fallo de Prima GES, hay un razonamiento extenso de por qué los fallos de la Corte Suprema no pueden ser interpretados por ninguna institución del Estado, por ninguna. Entonces, aquí la superintendencia también se metió en un zapato chino, porque hizo una interpretación del fallo, cosa que en el mismo texto del fallo dice que no se puede hacer. ¿Cuál es la interpretación? Interpretó que se le iba a devolver por Prima GES solo las personas que reclamaron entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre del 2022, o sea, antes de cuando ocurrió el alza, y que se les tiene que devolver, ¿no es cierto?, y que queda sin efecto desde ese momento en adelante. Por lo tanto, desde ese momento al momento en que bajaron el precio de la Prima GES, que es enero del 2024, son 15 meses. La superintendencia interpretó que se tienen que devolver 3, porque dijo, esto tiene efecto desde que se dictó el fallo, hacia adelante. Por lo tanto, está haciendo caso omiso de que el fallo dice que queda sin efecto desde que ocurrió el alza. Eso significa que hay un incumplimiento del fallo de Prima GES y eso las personas pueden, esto es como conclusión, las personas pueden recurrir a la Corte de Apelaciones para exigir que se cumpla el fallo tal cual fue dictado y que la interpretación de la superintendencia no es la correcta. Y que además no solo no es la correcta, no le corresponde interpretarlo. Interesante, ¿eh? Vamos a seguir con esto, la gente lo agradece. Más que nosotros, el país va a seguir con esto. Todo va a continuar. Y de verdad ha sido muy claro, David, en este caluroso día de verano, el 1 de febrero. Y te agradecemos tener la voz. Gracias a ustedes. Es una cuestión empírica eso, que viene David y dice ciertas cosas y después, 2 semanas después, pasa lo que él dice. Exacto. Él estuvo en esa comisión, ¿cierto?, del Senado y se fue a 2 días, ¿cierto? Claro. A los 3. A los 3.
Perdón, verdad. me equivoco. Te vamos a Corrección preguntar- federal. te vamos a 3 preguntar- días quedó en esa comisión y parece que fue una buena decisión de su parte salir. Por favor, déjanos en un papelito los números del loto, pero para allá, o sea, porque si no vamos a ganarlos mucho. Y gracias por venir. Vale. De verdad, te pasaste. David de Brot, hoy acá en La Voz de los que Sobran, para hablar de economía, para hablar de ISAPRES. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.